Saludos a todos. Esta noche vamos a ver el tema cómo se puede escuchar a Dios. Y qué bueno que estamos en las manos de Dios desde el inicio en el vientre de nuestra madre, y Dios ya sabía desde el principio qué es el plan para nuestra vida. Les pido que me acompañen a Efesios 1 a partir del versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Y aquí dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él ha preparado un camino de antemano para nosotros, para que anduviésemos en Él. Y dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué bueno es eso, cuando sabes que eres ya predestinado antes de la fundación de la tierra. Dios tiene un plan contigo. Dios ya ha preparado este plan de antemano, y la pregunta es: ¿cómo puedo saber que puedo caminar en este plan, que puedo caminar en esta senda, en este camino, para estar en la plena voluntad de Dios, verdad? Y yo me lo imagino con Dios, es casi como un baile. Hay que ser muy sensible al otro. Muchas veces cuando tú bailes con tu esposo, por ejemplo, él da pocas indicaciones que hay que girar o hay que ser una figura, ¿verdad? Y hay que ser muy sensible a estos impulsos que la otra pareja da para estar en este baile. Así me lo imagino, ¿verdad? Bailar con Dios es saber lo que Él quiere. Cuando vemos Jesucristo, que es el ejemplo para nosotros en todo, ¿verdad? Vemos que Él, Jesucristo, también buscó la voluntad de Dios cada mañana. Leemos en la palabra de Dios que se apartó cada mañana para buscar la voluntad de Dios, estar en la presencia de Dios cada mañana. Y tú dices: pero Jesús ha estado uno con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué necesita este tiempo con Dios? Él ya sabe la voluntad de Dios. Pero te digo, Jesucristo ha sido fiel en todo, y Él quiere ser ejemplo para nosotros en todas las cosas. Él da el ejemplo para seguir. Y si Él pasó tiempo con Dios, ¿quiénes somos nosotros de no necesitar pasar tiempo con Dios? Necesitamos tomar tiempo para escuchar su voz, para hacer su voluntad, ¿verdad? En este mundo hay que tomar muchísimas decisiones, y eso no siempre es fácil. Cuando miramos la situación de la guerra ahorita en Ucrania, la situación es súper difícil. ¿Qué decisiones van a tomar esta gente? ¿Salir
del país o quedarse, por ejemplo, o el presidente, qué decisiones va a tomar, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles y siempre hay muchas posibilidades, pero ¿qué posibilidad voy a elegir? Hay muchas decisiones. Sigo con mi relación, termino una relación. ¿Cómo voy a tomar mis prioridades en la vida? ¿Cómo y para qué gastar mi dinero? ¿Qué elijo como pareja, por ejemplo, cuando no estoy casada todavía? ¿Qué es mi trabajo en el futuro? Empresas contratan coaches, personas que te ayudan a tomar buenas decisiones. Pero nuestro mejor coach, nuestro mejor consejero es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Es una persona sabia que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios quiere indicarnos el camino que ya está preparado de antemano. Nosotros nada más tenemos que seguirle a Él, hacer su voluntad, y esto no siempre es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo puedo entonces encontrar la voluntad de Dios, verdad? Esta noche vamos a entrar otra vez en una noche de oración. Estamos en un seminario de ayuno y oración. Ahí pueden entregar a Dios todas sus preguntas, las decisiones que tienen que tomar, las preguntas que tienen, las dudas que tienen, entregarle todo a Él en espera de una respuesta, ¿verdad? Y mucha gente tiene muchas preguntas, pero yo tengo una amiga que también es cristiana, y ella dijo: una noche yo entregué todas mis preguntas, mis decisiones que tengo que tomar a Dios. Y Dios me habló, claro que sí, porque Él es el Padre que nos ama. ¿Y cómo es posible que un padre no nos habla cuando tenemos preguntas? Un padre, el Abba de la Biblia, Abba es la palabra hebrea en el ivrit, en el hebreo, de padre, y un padre habla con sus hijos, y nosotros somos los hijos de Dios. Dice en Isaías 48:17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, ¿verdad? Esto me encanta, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Gloria a Dios, ¿verdad? Él nos quiere guiar como un pastor guía a las ovejas, como una persona que sabe dónde ir. Y nosotros, eso es la pregunta, nosotros estamos dispuestos a ir un camino que ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar. Cuando confiamos plenamente en el Señor y decimos: guíame en mi vida, Él lo va a hacer. Él te va a guiar, y vamos a ver poco a poco el camino de Dios. Él no nos enseña todo el plan de la vida en una vez, pero cuando empezamos a caminar con Él, nos enseña poco a poco el camino que debemos de ir. Él nos enseña su camino por su palabra, por la Biblia, por supuesto.
Está en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué bonito que Dios no nos deja solo, sino nos quiere enseñar, nos quiere corregir cuando dejamos el camino, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. Él nos va a redarguir y corregir y instruir en su justicia. Gloria a Dios. A veces pasa que estamos en camino de hacer una cosa y leemos un versículo bíblico y nos damos cuenta que estas cosas que tenemos en la cabeza no son buenas y dejamos de hacerlo porque Dios nos está corrigiendo a través de su palabra. Pero también puede corregir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra para guiarnos, para enseñarnos el camino, porque Jesús ya está con el Padre en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo también indicó a Filipe en la historia de los Hechos, es la historia de los primeros cristianos que estaban escribiendo la historia de la primera iglesia. Vamos a Hechos 8 del 29 al 30, dice, y el Espíritu dijo a Filipe, acércate y júntate a este carro. ¿Cómo es posible que el Espíritu puede hablar a uno? A veces es una voz interior que escuchamos. A veces es una impresión que Dios nos da. Y cuando empezamos a discernir estas impresiones que tenemos en la vida, Dios nos ayuda a discernir también cuál es del Espíritu Santo. Tiene que ir siempre en línea con la Biblia. Si la Biblia dice, yo te voy a bendecir, y tú tienes la impresión en tu cabeza, esto es para maldecir, no es de Dios, porque no va en línea con la Biblia. Las cosas que vienen de Dios tienen que estar en línea con la Biblia. Y entonces, otro punto que puedes tomar en cuenta es el consejo de la gente que saben ya escuchar a Dios. En Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Muchas veces nosotros queremos buscar solo la voluntad de Dios, pero cuando tienes que tomar una decisión muy, muy, muy importante, por ejemplo, ¿por qué no consultar el pastor de una iglesia? ¿Por qué no consultar a un consejero, un líder de la iglesia, una persona que también escucha a Dios? Un grupo, puedes decir, oran conmigo y podemos escuchar a ver si Dios nos dice algo. En este seminario también el domingo vamos a tomar un tiempo para escuchar a Dios y ver proféticamente lo que Él nos va a decir. Por eso guardan este tiempo el domingo por la mañana para conectarse y ver lo que Dios quiere decir a ustedes, a ti personalmente. Entonces, es la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia, de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de los consejos de la gente, de los líderes, de los hombres y mujeres que saben escuchar de Dios. Y a veces
Dios nos guía también por las circunstancias. Vamos a ver Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Y dice así, a partir del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se llevó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tenían tanto miedo los discípulos de Jesús en esta situación. Imagínense en una barca en medio de la gran tempestad. Algunos se sentían mareados de tantas olas y otros estaban ahí en la barca temblando de miedo. Le dicen, Jesús está aquí, vamos a despertarle. Y levantándose, reprendió el viento. Yo me lo imagino con una mano diciendo, cálmate ya. Tanta autoridad ha tenido Jesucristo de calmar el viento con solamente una acción nada más. Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, el problema no era el viento, el problema eran los discípulos. Nadie dijo, ay, si Jesús está con nosotros, el Hijo de Dios, ¿cómo podemos hundirnos? ¿Cómo es posible? Nadie dijo esto, pero dice, oh, no, Jesús, no, como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están conociendo Jesús poco a poco estos discípulos y no saben qué autoridad tiene, pero poco a poco van a ver que Jesús sana a los enfermos, echa fuera a los endemoniados, multiplica los panes y peces. Para él nada es imposible porque tenemos un Padre rico en el cielo. Para Dios nada es imposible. ¿Tú sabes eso? Entonces, si caminamos en la voluntad de Dios, vamos a ver las grandezas de Dios. Otro punto. Otro punto para saber qué es la voluntad de Dios es una mente transformada. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mañana vamos a escuchar una, una pequeña prédica sobre el tema de la entrega a Dios, de la devoción a Dios, de la santificación de nuestra vida. Y cuando tú sabes que es una mente santificada, siempre es la voluntad de Dios.
de andar en sus caminos y no en nuestros caminos del mundo. La palabra de Dios dice, la Biblia es como una espada de dos filos que corta entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y así es que Dios quiere que tomamos el camino espiritual. Como Lolis dijo hace poco, es importante perdonar y todo esto es un proceso. Es importante seguir orando por los que te hicieron mal. Si tú vas por este camino, es un camino espiritual y no te conformaste con este siglo, sino transformaste tu pensamiento para que sea la voluntad de Dios. Entonces, una mente transformada, una vida cambiada, esto es la voluntad de Dios. Y por último, vamos a Filipenses 4:7, que es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Dice aquí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno estar en la paz de Dios y saber que estoy en su plena voluntad. Cuando Dios te da paz sobre una cosa, entonces tú sabes que esto es la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, les voy a dar un ejemplo práctico al final para saber qué es buscar la voluntad de Dios. Cuando me casé con mi esposo, Dios ya me había llamado para un trabajo con gente de Latinoamérica, gente que hablan español, ya había estudiado español y un poco de portugués. Yo soy antropóloga para trabajar con culturas indígenas, había estudiado teología para entender la palabra de Dios y también soy maestra. Entonces, son muchas preparaciones para hacer el trabajo que estoy haciendo ahora y siempre hemos hablado sobre la posibilidad de ir a vivir en el extranjero como familia un tiempo, el tiempo que Dios nos indica. Yo sé que después de haberme casado, pasamos tanto tiempo hablando sobre diferentes países, se abrió una posibilidad en Paraguay, pero al final se cerró la puerta para ir a vivir en Paraguay. Y se abrió otras posibilidades. La última fue en México y mi esposo se fue para la entrevista, pero escogieron otra persona y nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dios pone esto de vivir en un país en Latinoamérica tanto en nuestro corazón y luego es inalcanzable? Entregamos todo esto a ti, Señor, si está en tu voluntad, entonces pedimos que tu voluntad sea hecha. Pero esto fueron más que 5 años, a lo mejor 10 años que esperamos a la voluntad de Dios. Y después de la última entrevista en México de mi esposo, pasaron 3 años más y la gente del colegio alemán en México llamó a mi esposo y dijo, te has estado en la entrevista hace 3 años, ahora nuestro director se va, no tienes ganas de venir y ser nuestro nuevo director. Y fue de la noche a la mañana en unas circunstancias muy, muy caóticas, porque él iba el mismo día a Italia con su salón de clase a una excursión de una semana o 10 días.
y fueron circunstancias como ahora de la nada viene una posibilidad que ni siquiera hemos pensado en eso, que ya lo hemos entregado a Dios por completo. Antes hemos orado, llorado, hemos pedido a Dios que su voluntad sea hecha, pero no apareció ninguna puerta abierta. Entonces, yo recuerdo que cuando nos llamaron para decir queremos invitarles a otra entrevista, pero queremos que vengan a México a vivir, nosotros dos, mi esposo y yo lloramos porque fueron tantos años de espera y yo tenía esta paz tremenda en mi corazón y mi esposo dijo, bueno, vivir en la ciudad de México no es el mejor lugar en el mundo ni es el más bonito, pero si Dios nos indicó este camino, lo vamos a hacer. Y él se fue ya al inicio de las vacaciones y yo me quedé con los niños en la casa, yo tenía que vender mi coche, regalar y vender todos los muebles que habíamos tenido. Hicimos 15 maletas y no teníamos más cosas. Y con estas 15 maletas fuimos a México. Empezamos con nada y fue una bendición de Dios México no es el lugar más seguro del mundo, es un país que es peligroso, ¿verdad? Pero yo sentí esta paz de Dios todo el tiempo. Yo no tenía miedo y no me robaron nada en los 5 años que estuvimos ahí. Yo fui protegida de Dios tantas veces que estuvimos en el monte de basura ayudando a la gente, orando por la gente, en barrios pobres que eran súper peligrosos. Yo tenía un coche súper viejo que nadie quería robarme porque era tan viejo, pero Dios nos protegió en todos los 5 años y los niños también no secuestraron a nadie y Dios estaba con nosotros. Y esto es cuando hay paz en tu corazón, puedes ir a donde sea en el mundo y Dios está contigo. Amén.